Buenos días, amadas hermanas, bienvenidas a cada una de las que nos acompañan en esta mañana. Este es un espacio de Aviva Nuestros Corazones, un podcast semanal llamado Arraigadas, en donde cada viernes buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo a cada una de ustedes. Ese es nuestro deseo y esperemos que esté siendo así. El día de hoy me acompaña Susana Decano para compartir con ustedes la conclusión de nuestra serie sobre la piedad. Hola Su, bienvenida, buenos días. Hola Debbie, qué alegre estar contigo. Ya teníamos un buen tiempo de no compartir por este lugar, así que qué bueno verte. Sí, igualmente la última vez que yo estuve por aquí fue embarazada y les compartí a las hermanas, voy a tener mi bebé pronto. Y me ausenté por unos meses porque ya tuve a mi bebé, gracias a Dios. Sí. Ya va a cumplir 3 mesecitos nuestra tercera nena. Estamos muy contentos. Qué increíble el tiempo, que pasa tan rápido. Debbie está hermosa, gracias a Dios. Sí, y tú estás hermosa igual. Ay, gracias. Estoy cansada y el tema de hoy nos pega, así que gracias por los halagos. Son de ánimo. Sí, Susi. Siempre. Fíjense que hoy, hermanas, como les decía hace un momento, vamos a cerrar esta serie en la que hemos estado hablando sobre la piedad y vamos a hablar algo que muchas veces no se dice lo suficiente. Y es que hay temporadas en nuestro caminar con Cristo en las que caminar con Cristo no se siente igual porque estamos cansadas, estamos secas, puede ser que confundidas y sencillamente es una temporada difícil, no porque hayamos dejado de amar a Dios o no porque todo esté perdido, simplemente podemos estar cansadas en nuestro caminar con Cristo. Y si somos honestas, a veces pensamos que una mujer piadosa, como la que hemos estado hablando en los episodios anteriores, siempre debe sentirse fuerte, siempre debe sentirse constante, encendida espiritualmente. Pero la realidad es que muchas veces la piedad también se ve en permanecer. Uh-huh. Cuando no sentimos permanecer, cuando no sentimos estar agarradas de la vid, se trata de estar de permanecer, de estar tomadas de Cristo. Él nos tiene, pero estar nosotros tomadas de Cristo. Ser intencionales en nuestra búsqueda de Dios requiere cierto esfuerzo de nuestra parte, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos jala a lo contrario y es difícil permanecer muchas veces. Pero tú, Susana, quisiera que nos contaras a las hermanas que nos acompañan, a mí, ¿hay alguna vez que hayas pasado por una temporada en la que es difícil ser constante en tu caminar con Dios, en buscar a Dios? ¿O en las que en cierta temporada se haya sentido difícil más de lo normal? Uy, sí, Debbie, en varias ocasiones. Pudiera decir ya de 49 años que tengo, este año cumplo 50. Te puedo decir que sí han habido varias, pero hay una que viene a mi mente muy, muy en particular y fue la pérdida de mi papá. Y la verdad fue una temporada que se hizo muy difícil buscar a Dios. Tenía un corazón muy apesumbrado, estaba lleno de preguntas, que quizás no deseaba escuchar respuestas y no había tampoco, o las que yo quería, digamos. Había mucho desánimo, mucha tristeza, porque fue sorpresiva. La partida de mi papá fue sorpresiva, no fue algo que uno esperara y ni estábamos preparados para ello. Y la verdad es que, aparte de llorar, que era cualquiera me diría que era lo normal, por esa misma forma repentina en la que él se fue, el Señor se lo llevó, había mucho dolor y había mucha queja, porque yo estaba como preocupada por mi mamá, preocupada por mis hijos, porque era un excelente abuelo, y me olvidé de mí y de otras cosas, verá, y en el qué hacer, y
y en la mentalidad a veces de decir, bueno, esto, lo bueno es que lo voy a ver en el cielo, y ya estuvo, qué bueno, tuve la oportunidad, de verdad, de decirte un montón de cosas. Hasta los 6 meses, Debbie, yo me acerqué al Señor ahí, por una alabanza que una hermana de la iglesia me envió, que ella tenía un año de que su papá también había partido. Y me dijo, te quiero compartir esta alabanza. Y en esa alabanza no sabes, me partió el alma de verdad y me hizo correr al Señor y pedirle perdón también porque me había quejado tanto todo ese tiempo. Sí oraba, hablaba del Señor, estaba en los grupos, con mis hijos y todo, pero realmente mi corazón estaba como lejano, no estaba comiendo como debía comer la palabra para traer consuelo a mi corazón. Había algo con lo que todavía me aferraba. Entonces me era muy difícil encontrar consuelo en verdades que uno sabe. La soberanía de Dios, por ejemplo, ¿verdad? El propósito en el sufrimiento y el consuelo que Él proporciona. Yo no lo quería en ese momento, para ser honesta. Entonces no fue una temporada fácil. Y alguien dirá, es que es normal porque perdiste a alguien tan cercano. Él era muy, muy, muy cercano a nosotros y a mí. Pero en vez de correr al Señor, corrí a mí y a hacer un montón de cosas, y luego venía culpa porque cómo es que no estoy viviendo esto de acuerdo al Señor, y había como muchas cosas mezcladas, ¿verdad? Wow. Y creo que si las hermanas que están viendo este programa pudieran unirse a conversar en este momento con nosotras, también pudieran ellas compartir de temporadas difíciles, ¿no? En las que lucharon por ser consistentes en su relación con Dios, consistentes en recordar esas verdades que tú dices, ya sabemos, pero a veces hasta ni queremos por cómo nos sentimos. Ajá. Y quizá alguna de ellas está pasando por una de esas circunstancias en este momento y quizá se pueda sentir incluso desanimada porque su relación con Dios no se ve tan fructífera como hace 3 años, como hace 5 años. Y pensando en estas hermanas que ahorita están atravesando por esa crisis, ¿pudieras compartir con nosotras qué cosas suelen hacer más pesada nuestra relación con Dios en ciertas temporadas? Pues creo que podemos nombrar varias, Debbie. Y están, por ejemplo, las temporadas de espera por una respuesta a las oraciones. Yo creo que no hay nada que de verdad nos descontrole que alguien diga, espera un momento, ten paciencia, espera. Y esas temporadas de espera creo que moldean muchísimo nuestro corazón, pero creo que son de las más difíciles. Dolores no resueltos, como lo que yo te compartía, los silencios de Dios, ¿verdad? Que nosotros llamamos silencios porque quisiéramos que todo el tiempo estuviera activo igual que nosotros, ¿verdad? Que nosotras o sus claros no, cuando son claros, ¿verdad? No. La enfermedad sigue, la situación económica sigue, ¿verdad? Que son cosas tan tangibles que no podemos negar, que hacen, que duelen, que son difíciles, ¿verdad? Situaciones que no has entregado a Dios porque esperas que se resuelvan aparentemente sin su ayuda. Ese cansancio mental y emocional que tenemos, ¿verdad? Así como tú decías, estoy cansada, decías, ¿verdad? Obviamente es un cansancio con un propósito maravilloso, pero es un cansancio también. Es real. Exacto, y es un cansancio que viene de acuerdo a que eres ser humano y que eres una mamá con un bebé pequeño y con otros 2 hijitos también que todavía están pequeños. Vivir en automático, le llamo yo, ¿verdad? Aunque esto ya es resultado de muchas cosas, muchas veces, pero es como que solo estás en el qué hacer, ¿verdad? Y como que estás viviendo en automático. Lo cotidiano. Y muchas veces, Debbie, cuando nombramos estas situaciones, pueden pasar 2 cosas. O decimos o pensamos
no deberíamos estar así porque somos cristianas, y olvidamos que somos seres humanos falibles, y que por eso cansarse o estar cansada no es siempre falta de fe, no es fallar. Permanecer, como decías al inicio, sigue siendo fe. No toda sequedad significa que estamos en rebeldía con el Señor. A veces solo es desgaste o un llamado a tomar de la fuente de agua viva, ¿verdad? Pongo tu caso y el mío, o sea, no era falta de fe, todo lo que yo estaba pasando en ese momento por la pérdida de mi papá y otras circunstancias alrededor de, y no es falta de fe que tú te sientas cansada y que probablemente tu vida ahorita no se ve igual, incluso como tú quisieras, aunque ya has sido mamá. Y sabes que estas son temporadas que requieren esfuerzo, cansancio, dinámicas diferentes, pero no es lo mismo ser mamá de un bebé de 3, ¿verdad? Entonces, todas estas temporadas son parte de la vida real, de la vida, de nuestra vida. Entonces, y son claves también, Debbie. Nadie crece en la fe, en la piedad, en un carácter que refleja a Cristo sin pasar por temporadas difíciles. No pasamos estas etapas con el dedo señalador de Dios tampoco, pero sí con su voz amorosa que siempre nos llama a Él y que siempre, Él sí es paciente, Él siempre es paciente con nosotras. Y lo maravilloso de esto es que Dios siempre está con nosotras, aunque están esos silencios, aunque están esos no, muchas veces. Y Él sí está obrando. No a nuestra manera, ni en nuestro tiempo, ni nada, pero sí está obrando. Y a veces olvidamos, Debbie, que, o quizás no hemos entendido, que ser hijas de Dios no significa un espiral ascendente de triunfos, ¿verdad? Que todo el tiempo vamos... Eso de gloria en gloria se malinterpreta pensando que es victoria, victoria, y realmente no es eso, porque estamos viviendo en un mundo quebrado y con cuerpos que también son mortales y se enferman, y situaciones que pasan, ¿verdad? Pero olvidamos que una vida piadosa no es necesariamente eso, estar siempre bien, estar como en la rayita de arriba, ¿verdad? Es una vida fiel. Esa es una vida piadosa, una vida fiel todos los días. Una vida piadosa es obediente porque tiene convicción de quién es Dios, no por lo que siente. Entonces olvidamos, Debbie, que una mujer piadosa no es una actora farisea, ¿verdad? Que todo está bien, estoy siempre muy bien, sino que es una mujer rendida a Dios, que dice, hoy no entiendo nada, Señor, hoy no sé, hoy quisiera esto, pero no está pasando. Y hoy me siento de esta manera, hoy pienso esto, hoy estoy desanimada, esto sigue. Esa es una relación constante con el Señor. Y aquí sigo, Señor, y aquí sigo. Y sabes que ni siquiera es por cuanto yo diga que lo creo, es porque Dios me salvó en Cristo y me dio a su Espíritu para obedecerlo y creer que sé que Él está conmigo y está obrando, aunque yo no entienda, no sepa, nada, ¿verdad? Tenemos un Dios con gracia abundante para cada uno de sus hijos, ¿no? Para aquellos que nos acercamos a Él creyendo que le hay, como dice Hebreos 11. Y bueno, es evidente, Su, que cada una de nosotras va a pasar por temporadas en las que va a ser difícil ser consistente en nuestra relación con Dios, como decía al inicio, por nuestra naturaleza caída, que porque si tenemos ganas o no tenemos nada, o no tenemos ganas, pero con ello también puede venir el peligro de juzgar nuestra vida espiritual por cómo yo me siento. Si hoy me levanté de buen ánimo y con una concentración máxima al momento de leer mi Biblia y orar, entonces hoy califico mi vida cristiana como excelente, 10 de 10, ¿no? Sin embargo, y pienso en mí cuando uso este ejemplo, quizá hoy no me levanté igual, quizá hoy mis hijos me despertaron a las 6:30 de la mañana con toda la pila y mami, tengo hambre y quiero comer, así que vienen y piden comida y ahora yo estoy de malas, con el sueño interrumpido, sin muchas ganas de leer mi Biblia.
Y entonces juzgo mi relación con Dios como defectuosa por mis circunstancias, por cómo se desarrolló la mañana. Y usé un ejemplo mío, pero no sé cómo fue tu mañana hoy, hermana, que nos acompañas. No sé cómo se ha desarrollado tu mañana, pero tendemos a juzgar muchas veces el cómo estamos o qué tan piadosas somos por nuestra vida espiritual, por cómo se siente nuestra vida espiritual. ¿Te ha pasado a ti, Su, que has juzgado tu vida espiritual solo por cómo te sientes? Sí. De hecho, anoche estaba pensando eso con el Señor. Estábamos conversando con mi esposo en la noche después de que terminamos de orar por unas situaciones. Y me sentía como muy cansada y decía, ay no, y mañana tenemos que grabar y con todo esto, pero justo pensaba anoche, y yo le decía al Señor anoche, ay Señor, es lo que, qué increíble es que lo que tú sentís en ese momento empieza a moldear todo lo demás. Y es increíble cómo algo tan sencillo como una pesadez sobre algo, una preocupación sobre algo, y que empezás y lo sentís de esa manera, empieza a moldear todo, o sea, y te cambia como la perspectiva. Y lastimosamente creo que eso es algo natural en nosotras. De hecho, muchas veces cuando contamos sobre una situación que pasamos en particular, no sé si has notado que hablamos y decimos, yo siento que... Yo siento. Porque muchas veces lo que sentimos para nosotras es el termómetro de la verdad. Entonces no siempre sentir mucho significa sentir bien, ni sentir poco significa estar mal, ¿verdad? Lo que quiero decir es que a veces confundimos lo que sentimos con justo lo que tú decías. Estamos muy bien porque tengo toda esa energía, porque tengo todo este ímpetu, o estamos muy mal porque yo no estoy teniendo esa fe vibrante que debería de tener en este momento, hablando palabras de verdad y hablando palabras de vida. Y pensar esto, estaríamos diciendo que las emociones son la medida espiritual y la medida de verdad, pero la Biblia no enseña eso. No somos estoicas, que quiere decir que no le ponemos nada de atención a lo que sentimos, ni tampoco diría Pablo contra los epicureos, que todo lo que sentimos es todo. Lo que decimos es que la piedad no se sostiene solo en momentos altos y de éxito. La piedad también se denota cuando obedecemos, en levantarte, así tú, como decías hoy, te levantaste en la mañana. Me levantaron en la mañana. Y te levantaron en la mañana y tú te levantaste a hacer lo que como mamá te toca hacer. Y eso es obediencia, ¿verdad? A perseverar. Seguramente quisieras seguir durmiendo y ahorita estar durmiendo, pero perseveras en tus actividades y sigues y sigues y sigues con lo siguiente. Y eso es fe, y a veces olvidamos que así también se ve la fe. Y crecemos en la piedad sin tener que sentir que algo está bien, porque no todo crecimiento es roller coaster, ¿verdad? No todo crecimiento es emocionante. La ausencia de sentir no siempre significa ausencia de fe. De hecho, el equilibrio bíblico es lo que dice Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto de Dios. No dice lo que sientes, la emoción que tú sientes en ese momento. Para verificar la voluntad de Dios no es el sentimiento, es esas verdades que aún tienes y conservas en tu mente. Entonces lo que sentimos debe seguir lo que sabemos, esa buena información que tenemos, ¿verdad? Sí, mucho más allá de los sentimientos están aquellas cosas que son verdad, como tú decías, ¿no? Una relación madura con Dios no puede estar fundamentada solo en nuestros sentimientos. Creo que los sentimientos, sin duda, son parte de nuestra relación con Dios, pero no son la base.
Y pensaba en, como ejemplo también, en cuando somos consistentes con la lectura anual, ¿no? Y llevamos una racha de 100 días leyendo, y luego algo pasa y dejamos de leer por 2 semanas y entonces vemos el calendario que se atrasó y entonces decimos, no, ya súper mal, yo me atrasé en la lectura y me siento desanimada y entonces empiezo a creer que soy menos espiritual, que soy menos piadosa porque perdí el ritmo. Pero nuevamente, no, el Señor no está, bajaste en la piedad porque te atrasaste por 2 semanas, no. Como no funciona así, el Señor no está, como tú decías, con el dedo señalándonos, apuntándonos. No es solo por si me siento bien porque seguí o no. Va más allá de eso. Y pasando a una pregunta más práctica para nuestras hermanas, ya que se sintieron un poquito identificadas y ahí dimos algunos ejemplos, quisieras compartir con nosotras cómo se ve entonces para ti el permanecer en Cristo en una temporada difícil. Pienso, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste de tu papá, ¿no? Sabías que no querías, pero aún así entendías que había cierta identidad que Dios te daba como su hija, ¿no? ¿Cómo entonces en esa temporada o en otras temporadas se ha visto para ti el permanecer en Cristo? Pues hay una realidad garantizada y es que vamos a sufrir, ya sea por prueba, ya sea por pecado. También sufrimos por vivir en este mundo quebrado y con estos cuerpos mortales, como hemos dicho, y por eso lo que seguro es que en el camino nos vamos a sentir agotadas, muchas veces con un sentimiento de no debería sentirme así, porque aún arrastramos la ilusión de que ser hijas de Dios es no cansarnos, no sufrir, no pasar por momentos de incertidumbre, etc. Entonces, teniendo esto en mente, para mí estas temporadas se ha visto orando. Y no orando porque alguien dirá, ay, yo ni eso puedo hacer, pero no me refiero a esas temporadas de orar y sentarte y que tú oras, que hasta escribes tus oraciones, sino de verdad es haciendo esas pequeñas oraciones en todo momento. Sí, Señor, aquí estoy. Señor, me siento de esta manera. Señor, aún tengo esto en mi mente. Señor, ¿verdad? Como esas pequeñas oraciones que haces en tu mente durante el día. Y se ve hablando con Él. Pues a mí me gusta mucho escribir y a veces no tenía tampoco palabras y lo que hago es escribir lo que pienso. A veces lo que hago es sentarme y cuando me sentía como muy atolondrada y no sabía ni qué decir ni qué más pensar, escribía, me siento de esta manera, estoy pensando estas cosas, lo dejaba ahí y de repente incluso a veces me grababa en el teléfono, así como de voz, con una voz, así como, Señor, esto, ¿verdad? O yo voy a deducir cosas en mi corazón y luego me escuchaba y de verdad que la vida no se ve igual siempre, pero lo importante de esto, y ahora que lo estás escuchando, quizás no lo habías considerado, hermana, ahora lo que hago y pienso siempre es, no se trata tanto de hacer cosas grandísimas. Se trata de permanecer y de seguir ahí, tal vez las oraciones no se van a ver igual, tal vez tus oraciones no van a ser siempre como intercediendo por esto y por lo otro y esto, sino tal vez solo es, Señor, no sé qué hacer con todo esto, ayúdame. Señor, aquí yo otra vez. Él no se cansa, Él no se aburre de escucharnos, ¿verdad? Otras veces escribo promesas, ¿verdad? O a veces ya las tengo y ahí estoy como solo las leo. Tampoco espero sentir algo porque las leí y algo se compuso ya porque las leí. Pero es como la certeza, hermanas, de saber que lo que más necesitamos es recordarnos la verdad, porque en esos momentos las emociones y todo lo que sentimos, eso parece ser más real que lo que Dios dice en su palabra. Entonces, en medio de esas temporadas, hay una obediencia silenciosa que nadie ve,
oración, aunque sea, como te digo, de Señor, no entiendo, ayúdame, ¿verdad? O a veces es, Señor, hoy no estoy bien, guarda mis labios, porque a veces uno sabe de qué padece. Entonces, guarda mis labios, guarda mis ojos, Señor, porque estoy débil en esto. Y ya, ¿verdad? Ya. El hecho de ir a la iglesia sin tener ganas de hacerlo, Debbie. El hecho de ir a tu grupo, ¿verdad? Pensando, ay, no voy a ir porque no tengo ganas, porque voy a estar haciendo gestos, porque voy a estar, lo que sea. Ve, ahí es el lugar a donde tienes que ir. Más de alguien te va a ver y estoy segura que alguien te va a preguntar. Y hay oportunidad para conversarlo, ¿verdad? Porque para eso es la iglesia local. Así que no olvidemos, Debbie, que Dios está en el asunto de hacernos más como Cristo. Permanecer cuando no se siente también es honrar a Dios. La fe no siempre grita, ¿verdad? Como tú también lo decías, pero sí persevera, simplemente haciendo lo siguiente, ¿verdad? Que nos toca hacer. Y quiero ponerte un ejemplo y recordar esto. A mí me encanta la vida de Abraham, pero si lo ves así, Abraham caminó en este episodio del capítulo 22 de Génesis. Abraham caminó hacia el monte Moriah sin realmente saber qué pasaría. Él solo obedeció. Dios le dijo, lleva estas cosas y lleva a tu hijo, ¿verdad? Y Dios le dice tan claro, toma ahora a tu hijo, tu único y a quien amas, a Isaac. Seguramente, yo no lo sé, el texto no lo dice, ¿verdad? Pero seguramente es un ser humano. ¿Cuántas cosas pudo haber estado sintiendo mientras estaba subiendo ese monte, ¿verdad? Y cuando Dios finalmente le dice, pues te traje aquí para que sacrifiques a tu hijo, ¿verdad? Y tú te puedes imaginar todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sintiendo. Y él todavía envuelve al hijo, lo coloca. Ay, no puedo ni imaginar, ¿verdad? Sí. ¿Qué sentía? Pero Hebreos 11:19 dice que Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Quiere decir que él tenía fe. Y su fe no se vio diciendo, sí, Señor, aquí vamos con todo, Señor. Y lo siento, a matar a mi hijo. Sí, y lo siento, hijo, pero tú estás siendo una ofrenda para el Señor, ¿verdad? No, con todos los sentimientos que probablemente había, porque por eso Dios le dice a tu único hijo, al que amas. Probablemente sentía muchas cosas, pero Abraham tenía fe en quién es Dios, y eso es lo que nos dice Hebreos, ¿verdad? Que a pesar de lo que sentía, él obedeció, él hizo lo que le tocaba hacer, él permaneció físicamente ahí, poniendo un pie después del otro, tomando todos los implementos para hacer el sacrificio, fuera cual fuera. En ese momento, él permaneció espiritualmente poniendo su fe, Debbie, que aunque Dios no dijo nada más, el solo hecho de ir caminando con todo lo que Dios le dijo, ya es fe. Hermanas, no sean prontas para caer en la acusación de Satanás porque se sienten cansadas, abrumadas, desanimadas. Sean prontas para recordar las verdades de Dios, aunque no las haga sentir nada o algo, ¿verdad? Sino tomemos el ejemplo de este hombre, de Abraham, ¿verdad? Sí. Tus palabras me hicieron recordar a Juan capítulo 15, el capítulo de la permanencia, ¿no? Justamente. Y es un capítulo que nos hace un llamado a permanecer, y el aliento en ello es que Jesús mismo es el que nos sostiene, porque Él mismo es la vid. Podemos permanecer porque nos estamos aferrando a algo que no perece. Sino que nos estamos aferrando a la vid verdadera. Separados de Él no podemos hacer nada. Y tengo otra pregunta práctica, Su, para ti. ¿Qué te ayuda a volver a Dios cuando te sientes cansada o desconectada? Hablemos, Debbie, de 5 cosas. Y la número 1 es: no te aísles, no camines sola, no huyas de la familia de la fe. Y creo que lo primero que hacemos es eso, ¿verdad? Cuando nos sentimos como drenadas, es como me aíslo.
¿Me aíslo o voy a ver una miniserie de Netflix para despejarme? No estoy diciendo que no está bien, sino que el problema es que vamos y nos refugiamos en muchísimas otras cosas. Usarla como refugio, sí. Entonces, quizás en vez de hacer esto pudiésemos escribirle un mensaje a una hermana, a una amiga y solo decirle, ora por mí porque hoy me siento particularmente débil. Estoy cansada, estoy abrumada, estoy desanimada. Ora por mí. Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Entonces, cuando nosotras nos aislamos, Debbie, estamos perdiéndonos del recurso que Dios nos ha dejado en la familia de la fe. Y número 2, no interpretes todo por lo que sientes, que creo que es algo que hemos venido diciendo. No hagamos una teología o una verdad inamovible de nuestra temporada basado en cómo nos sentimos. La atención que ponemos a lo que sentimos es incluso más fácil, ¿verdad, Debbie? Porque cuando uno está como sintiendo, eso es, ¿verdad? Es más fácil decir eso. Y a veces hasta es más cómodo seguir en esa pesadumbre. Y esa misma pesadumbre permite que definamos a Dios, nuestra situación y a nosotras mismas. Pero la Biblia dice, sean renovados en el espíritu de su mente, justo como dijimos antes. Así que como parte del cambio bíblico, esto es importante, renovar nuestra mente, como dice Efesios 4:23. Así que regresa a la verdad que conforma tu realidad, no al revés. Y número 3, vuelve a lo básico siempre, justo como estábamos hablando hoy. No te aventures a buscar métodos nuevos o a deducir que por lo que sientes, como no se va para esta temporada, entonces Dios no tiene algo que decirte. Dios, esto sí, no tiene cómo solucionarlo, porque esto se siente tan fuerte que pareciera que Dios no tiene nada que decir. Así que seguir haciendo lo mismo o retomar lo que ya sabes, ¿verdad? Seguir, no tienes ganas de leer la Biblia, o no es por ganas, ¿verdad? Ve y léela, y si no la quieres leer, ponte tus audífonos y escúchala, ¿verdad? Póntela y escúchala. No dejar de ir a las actividades, ¿verdad? De discipulado, que decíamos de la iglesia, decirle a Dios todo el tiempo, aquí estoy, no entiendo, pero aquí estoy, ¿verdad? Seguir haciendo la siguiente cosa por hacer, eso también es obediencia y eso también es fe, porque somos más propensas a olvidar lo que no deberíamos estar haciendo que a recordar lo que nos ayuda. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:12, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben, ¿verdad? Porque a veces no sé si te pasa, es como, yo ya sé, es que yo ya sé. Pero Pedro nos está diciendo, estaré listo para recordarles estas cosas. ¿Y por qué? Porque ya han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Por eso es que las recordamos, porque ahí están. 4, sé honesta con el Señor. Bendito Dios que con Él no tenemos que fingir. De hecho, tenemos los salmos de lamento como ejemplo de ello, ¿verdad? Uno muy cercano que me encanta a mí recordar es el Salmo 42. El salmista incluso admite estar sumido en gran tristeza, pero no permite que esa tristeza lo domine. O sea, está triste, admite que está triste, pero no lo domina. Mira lo que dice Debbie, el versículo 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti. ¿Ves? No es por eso huí, por eso me aíslo, por eso creo que no soy piadosa, por eso creo que no estoy viviendo una fe súper. Dice, estoy deprimida, por eso me acuerdo de ti. Entonces el salmista termina diciendo en este salmo, esperaré en el Señor. Mi alma confía en Él y esperaré en el Señor. Y eso es fe. No se ha resuelto en las cosas, quizás sigues sintiéndote así, pero tienes esa verdad, confío en Dios y eso es fe. Y 5, Debbie, Dios no depende
de cómo te sientas tú para que Él obre. Él no deja de ser el mismo Dios del tiempo de la celebración, ¿verdad? Dios no cambia por cómo tú te sientes. Él sigue siendo Dios. Y Él mismo. Y gracias a Dios por eso. No necesitamos nosotras impresionar a Dios. Tal vez no lo pensamos, yo no estoy impresionando a Dios, pero cuando no vienes con tus cargas y solo vienes cuando todo te ha ido bien, pues sí, quizás estás tratando de impresionar a Dios. El decirle cómo te sientes, lo que piensas, lo que te frustra, lo que te tiene desanimada, el solo expresarlo al Señor e ir al Señor, eso es fe. Y Dios lo sabe de todos modos. Así que es más honesto hacer esto, ¿verdad? De ir con el Señor y expresarle lo que sentimos. Sí, 5 puntos muy buenos a considerar, y yo pienso en mí y pienso también en las hermanas que nos están escuchando y me pregunto cuál de estas 5 cosas estamos haciendo o dejando de hacer. Quizá te estás aislando, quizá te estás calificando tu vida espiritual por cómo te sientes. ¿Estás siendo honesta con Dios? Tal vez hay una máscara, ¿no? que pudiéramos poner incluso delante de Dios, pero Dios conoce todas las cosas, ¿no? Recuerdo una temporada en la que estaba huyendo de cómo me sentía espiritualmente, otra vez sentimientos, ¿no? Pero estaba huyendo en vez de acudir a Dios, estaba huyendo a través de una serie, justamente como tú mencionabas. Y cada vez que yo me presentaba al Señor en oración, el Señor era una cosa que mencionaba, ¿no? Y esa serie, y esa cosa que estás usando para darle la vuelta. Y yo ignoraba eso. El Señor era como tan fiel, pero yo ignoraba cada vez que estaba en oración, ignoraba ese punto que el Señor estaba trayendo. Y eso hacía que no fuera honesta con Dios, como tú decías, máscaras, queriendo ser fariseas delante de Dios cuando Él ya sabe todas las cosas, Él ya conoce todas las cosas. Y nada más es triste como muchas veces tratamos de disfrazarnos de piedad delante de Dios cuando Él conoce todas las cosas. Entonces les pregunto, hermanas que nos acompañan, ¿están siendo honestas con Dios? ¿Estás siendo tú honesta con Dios? Él ya sabe la circunstancia en la que te encuentras y te puedes acercar a Él sin reservas, te puedes acercar a Él con total confianza y encontrar consuelo y dirección en Él para la circunstancia en la que Él mismo te ha colocado. Y Susi, para cerrar ya el programa de hoy, quisiera preguntarte, más bien quisiera saber si es que hoy pudieras decirle una sola cosa al Señor con honestidad, ¿qué le dirías tú? Ay, perdóname. Perdóname, Señor, porque en medio de temporadas de silencios tuyos, de poca claridad que yo creo que necesito para avanzar, he querido decirte cómo debo hacerlo cuando estoy orando. Perdóname, Señor, porque olvido que tú estás más interesado en la transformación de mi corazón que en cumplir mis deseos o en quitarme este sentimiento incómodo de tristeza, de cansancio, de debilidad. Y decirle gracias, porque eso no desaparece instantáneamente. Gracias porque esos momentos me hacen depender de ti y reconocer que tú permaneces fiel. Así que perdóname y gracias. Porque yo recuerdo que al iniciar mi caminar cristiano, yo le decía a Dios, yo no te voy a soltar, Señor. Y con el tiempo, gracias a Dios entendí, por pura gracia, ¿verdad?, que estoy aquí y sigo aquí porque Él me sostiene y Él me ha sostenido. Así que ahora digo, Señor, gracias porque tú no me sueltas. Saber esto me ayuda a pasar esas temporadas con la certeza de que Dios siempre está conmigo. Y no es un cliché, Debbie.
ahí en medio de tu cansancio, en medio de que nos estás brindando este tiempo juntas acá, tú y yo, en medio de situaciones que yo también estoy pasando en este momento, y estamos acá hablando de estas verdades. No quiere decir que dentro de media hora no nos sintamos otra vez como desanimadas, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Recordamos esto que estamos hablando, recordamos lo que el Señor nos ha dicho, pero sí es valioso saber, Él está aquí, Él está conmigo, no estoy sola, Él está aquí. Y aún si salimos de estos valles a la velocidad, no salimos a la velocidad que deseamos, pero es verdadero consuelo saber que Dios nos sostiene y que Él está con nosotras. De verdad que sí es un consuelo. No sabemos qué es no. Nunca, gracias a Dios, nunca vamos a saber qué es no tener al Señor. Pero qué consuelo es saber que Él está con nosotras. Y sabes que algo más, Debbie, no simplemente lo pasemos estas temporadas diciendo como, bueno, sí, está bien, como que fuera derrotado todo, sino resignadas. Sino decir, esta temporada está difícil, estoy cansada y de verdad que me siento así, pero aún en medio de, yo puedo deleitarme en saber que Dios me sigue amando, que Dios me ama, que Dios no está haciendo lo que, como tú decías, así con el checklist. Uy, no, está Debbie, mal, Susana, terrible, o sea, no, Él no está haciendo eso. Y creo que eso es consuelo también para nosotras. Sí. Y debiese ser motivación para obedecerlo y hacer lo siguiente que nos toca. Así que eso, mi Debbie. Sí. Y es un llamado, ¿no? La piedad, perseverar, ser constantes en esto. Es un buen tema el de la piedad. Yo estuve conversándolo con mi esposo, pues sabiendo que iba a tener esta grabación contigo. Y es una característica del cristiano ser piadoso, pero es difícil. Y hay circunstancias, como tratamos en el episodio de hoy, que son difíciles. Entonces, yo les animo, hermanas, a ustedes que nos están escuchando, que puedan ser intencionales en hablar con alguien más en su iglesia local, tal vez otra mujer, tal vez su esposo, como lo hice yo en mi caso con mi esposo. Seguir desarrollando este tema, masticando este tema, para que puedan, pues, como parte de esto, o haciendo esto, ser intencionales en crecer en piedad. Y si hay algo con lo que nosotros quisiéramos que ustedes se quedaran en su corazón al terminar esta serie sobre la piedad, es esto. Si van a olvidar todo lo que hablamos, pero se pueden acordar de una cosa, es esto: la piedad no es una actuación espiritual. La piedad no es una imagen que nosotros proyectamos a los demás, aparentamos. La piedad tampoco es perfección y que tu vida espiritual siempre esté 10 de 10. Más bien, la piedad es una vida rendida a Dios en cualquier circunstancia en la que Dios te tenga en esta etapa de tu vida. Puede ser súper buena, puede ser no tan buena, puede verse con mucho gozo, puede verse de rodillas delante del Señor. Se puede ver de diferentes maneras, pero al final la piedad es una vida rendida a Dios en esa circunstancia en la que Dios te ha puesto. Y como les decía, a veces esa rendición se ve con gozo, a veces se ve en gratitud, a veces hay fruto visible y otras veces es más silencioso. Se ve siguiendo, se ve permaneciendo. Y en no soltar a Cristo cuando no se siente Él cercano a nosotros. Él siempre está cercano a nosotras. No, se trata de nosotras recordar que Él está ahí y permanecer. Entonces, ¿cómo se ve tu rendición en este momento, hermana? ¿Cómo puedes hoy rendirte al Señor? Quédate con esa pregunta y ve el día de hoy con la bendición del Señor y que Él nos ayude a permanecer en Él. Una verdad bíblica que puedes estar pensando mientras sigues desarrollando este tema es la verdad bíblica de este episodio, la cual encontramos en Juan capítulo 15 versículos 4 y 5. Todo el capítulo 15 es muy bueno, se los recomiendo leerlo hoy. Pero Juan 15 versículos 4 y 5 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos.
el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Pudieras orar por nosotras para terminar esta serie y este episodio? Ay, sí, qué maravillosa serie. Y si no la han visto, hermanas, no han visto todos, les recomendamos que vayan a ver estos episodios. Han sido de mucha bendición para nosotras también. Así que bueno, Señor, te damos tantas gracias por que nos permites a través de estos medios, Señor, compartir tu palabra, Señor. Gracias porque podemos cada día crecer más en quién eres tú y en lo que tú has hecho por nosotras. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotras y nos recuerda tu verdad y tu palabra, aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos de cansancio. No sé cómo está la vida de las hermanas que nos están escuchando, Señor, pero seguramente porque vivimos en este mundo caído, sabemos que no todas están en esas etapas de celebración y de gozo. Así que aquellas hermanas que están pasando por dificultades, que se sienten cansadas, desanimadas, con preguntas, con confusión, con frustración, Señor, que te pedimos hoy que esta palabra que hoy leímos, no solo en Juan 15, sino todo lo que hoy hablamos, Señor, que verdaderamente les ayude, les llame a ir a ti, a buscarte a ti, a seguir haciendo lo que continúa a seguir haciendo, Señor. Y que ellas puedan ser fortalecidas por tu Espíritu y puedan seguir caminando en fidelidad cada día, Señor, sabiendo que tú estás con ellas y que a pesar de cómo ellas puedan sentirse, tu verdad es la que dictamina qué realmente es lo que tú estás haciendo, quién eres tú, quiénes son ellas, Señor, en ti. Así que te damos muchas gracias por tu presencia constante en nuestras vidas, Señor, y por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanas, por acompañarnos en esta serie. Se me olvidó mencionar que el episodio de la semana pasada fue una pequeña pausa porque estuvimos, una hermana más bien de Venezuela estuvo compartiendo con nosotros. Ustedes saben de la situación que hubo hace un par de semanas en Venezuela con los temblores y fue triste, pero esta hermana vino a compartirnos sobre cómo podemos estar aferrados a nuestra torre fuerte que es Cristo en medio de circunstancias difíciles. Entonces, eso fue una pequeña pausa en la serie, pero aún así es bueno recordar las verdades que la hermana comparte con nosotros. Y igual, los episodios anteriores a esta serie, si quieren repetirlos, volverlos a escuchar, compartirlos, los pueden encontrar en nuestro sitio web, avivanuestroscorazones.com, o también en nuestro canal de YouTube. Si tú nos estás viendo por aquí por YouTube o escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita, pues ahí encuentras los episodios anteriores. Entonces, gracias por acompañarnos. Se me olvida casi mencionar el recurso recomendado, la Biblia. Vamos a leer nuestras Biblias, hermanas. Hay mucha verdad para nuestras almas en la palabra de Dios. Así que seamos intencionales en leer nuestras Biblias y eso. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué gusto compartir contigo en Unas Arraigadas. Para mí también, siempre. Sí, gracias. Nos vemos entonces el próximo viernes, hermanas, para un episodio más de Arraigadas. Hasta luego. Adiós.